Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de este canal Misterio de Fe, por el cual compartimos la formación de liturgia católica, donde estamos siempre abordando distintas temáticas de interés para quienes forman parte de los grupos pastorales, sobre todo en el servicio litúrgico, lectores, monaguillos, etcétera, y que pueden utilizar estos conocimientos. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar siempre al pendiente de los temas que semana tras semana compartimos con ustedes. De igual manera, contamos con otros dos canales. En cuanto a la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser. Y en cuanto a la apologética, tienen una vastedad de temas abordados en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Chéquenlos, suscríbanse y vean el material que ahí tenemos disponible para ustedes. En Facebook nos encuentra como @WalterFajardo20, nuestra página de la comunidad formativa y evangelizadora. También puede seguirnos. Las ligas están siempre en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permite, Señor, entrar en tu santa presencia para poder continuar nuestra formación. Te rogamos humildemente que las luces de tu Santo Espíritu desciendan sobre nosotros y nos ayuden, Señor, a tener discernimiento de todos los contenidos aquí expuestos, para que con ellos podamos nutrirnos, pero podamos también ayudar en la formación a nuestros hermanos en la fe. Y que todo cuanto aprendamos y hagamos redunde siempre, Señor, en alabanza tuya. Que los ruegos de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de su esposo San José, de los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias particulares que necesitamos para poder obrar en conformidad y congruencia con el Evangelio que profesamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos hablando de estos elementos que podemos encontrar al interno de nuestros templos católicos y que forman parte del conjunto de elementos de los que estamos hablando en esta sección del canal. Estamos situando nuestra formación en el área del baptisterio. Empezamos a desarrollar esta temática en la sesión pasada, explicando un poco el origen de esta área dentro de los templos y cómo debe estar realmente ubicada en nuestros templos católicos, en nuestras parroquias. Muchas veces carecemos de este elemento esencial y dejamos pues la pila bautismal, si es que existe, porque en algunas parroquias ya ni la pila existe, pues dejamos ahí la pila en el presbiterio, en un lugar inapropiado o sin el debido cuidado. Mirábamos un poco que el origen remoto de estas pilas bautismales
de esta sección de la iglesia dedicada al rito o al sacramento, pues estaba en la práctica del bautismo mismo como sacramento en relación con el agua. Veamos cómo los apóstoles comenzaron a bautizar en los ríos y posteriormente cuando las iglesias comenzaron a existir, especialmente en tiempos de la persecución en el área de las catacumbas, pues los cristianos a escondidas practicaban el rito del bautismo y edificaban dentro del área que tenían a su disposición estos espacios apropiados para que el cristiano pudiera nacer a la vida de la gracia, teniendo la pila siempre esta dimensión de morir con Cristo para resucitar con Él. Por eso la pila es a la vez sepultura del cristiano, pero vientre de la iglesia por el cual nace a la vida de la gracia. En pantalla vemos un estilo de pila bautismal en forma de cruz rodeada con un espacio circular en el cual se practicaban estos ritos del bautismo. Este modelo de iglesia es tomada este modelo de bautisterio es tomada de los modelos más antiguos, cuando sobre todo se tenía la costumbre de hacer la praxis del bautismo mediante inmersión, donde el candidato entraba junto con el ministro y era bautizado. Dijimos que había distintos tipos de pilas. Estas fueron luego evolucionando hasta adquirir una forma más cóncava y elevada como semiesfera que permitía el bautismo mediante la praxis de infusión, cuando se fue popularizando el bautismo de infantes, sobre todo en tiempos posteriores a la persecución, cuando el número de cristianos aumentó y ya las familias eran mayormente cristianas y los infantes nacían en el seno de una familia creyente. Entonces el bautismo ya no fue tan necesario practicarse directamente por inmersión, sino que con la infusión de agua en la cabeza. Fue un tránsito paulatino desde estas pilas cavadas en el suelo, donde se bautizaban por inmersión los adultos, después poco a poco los niños, hasta que la pila se transformó en la más cóncava y elevada por sobre la tierra, como la veremos en la segunda imagen que nos muestra nuestra hermana Naivi. Entonces fueron poco a poco en piedra siendo talladas estas pilas bautismales y pues ahí se tomó ya pues la praxis de una forma más simple del bautismo, donde las dimensiones de las pilas también se redujeron y tomaron pues estas formas. Vamos a continuar viendo el tema que veníamos desarrollando a la luz de la Enciclopedia Católica. Esa es la bibliografía que estábamos ocupando en la sesión pasada y que pues estamos profundizando para hablar del tema exactamente de la pila, porque veníamos hablando del baptisterio, ahora nos centramos en la pila que está presente en el baptisterio y también hablaremos del cirio pascual, que es uno de los elementos que según la liturgia actual pues acompañan a la pila bautismal en el área del presbiterio después del tiempo de Pascua. La legislación de la Iglesia fue al mismo paso que el desarrollo de las pilas de agua bendita de ser talladas en el suelo a ser luego transformadas a la forma elevada sobre la superficie. Los primeros decretos instaron a que la piedra fuera el material regular, aunque se permitía también el metal. Con la construcción de pilas para la continua conservación del agua, la reverencia y la limpieza se convirtieron en la principal preocupación de la iglesia. Recuerden que antes la ceremonia era en agua corriente, entonces el agua seguía circulando, no había problema de que se estancara, pero ya cuando el agua es mantenida en un recipiente, hay que cuidar de que el recipiente esté siempre limpio para evitar impurezas en el agua o el crecimiento de algún tipo de moho o bacteria. Y también pues el cuidado de la reverencia, porque se trata del agua santa, el agua consagrada a Dios, por la cual nacen los nuevos hijos del Señor mediante el sacramento. Entonces, si la pila no es de piedra impermeable, debe estar revestida con metal,
debe ser utilizada exclusivamente para el bautismo. He repetido que yo, por desgracia, y digo así por desgracia, me he encontrado sitios donde la pila bautismal es utilizada hasta para guardar objetos de limpieza, trozos de velas y otras cosas más, o está descuidada, hasta telarañas, tierra tiene dentro, etcétera. Pues qué mal, porque está utilizándose para fines que no son los propios y se le descuida, mostrando cierta irreverencia que roza ya el punto de la profanación de un objeto sagrado, como es la pila debidamente bendecida. Hay que proteger la pila contra la profanación. Seguramente fue cubierta por esta razón y cerrada con llave la pila bautismal. Entonces comenzó a suceder que en la iglesia estas pilas ya elevadas sobre la superficie de la tierra, se les comenzó a colocar esta tapa para protegerla, pues no solo de las impurezas, sino contra cualquier acto de profanación debido a las supersticiones que podían andar por ahí. La frecuencia de la legislación sobre este punto de cubrir y cerrar con llave la tapa de la pila, que se nota esta frecuencia en el siglo XIII a lo largo del norte de Europa, pone de manifiesto la prevalencia de una creencia supersticiosa en la eficacia mágica de la pila y de sus aguas. Recuerden que nuestros pueblos, especialmente en los lugares que han estado en su pasado impregnados de paganismo, pues les es fácil volver a esas costumbres o a una mentalidad cuasi mágica de las cosas sagradas. Es fácil que esto acontezca, por lo cual se debe tener siempre el cuidado necesario y la instrucción catequética debida para que los fieles nunca caigan en esta mentalidad esotérica. Recuerden que en nuestro canal Santo Debo Ser tratamos en el tema de los grupos de oración la temática de los sacramentales, y ahí hablamos del agua bendita e hicimos también algunas observaciones sobre esta mentalidad supersticiosa que algunas personas tienen en cuanto al uso de los distintos sacramentales, pero de forma particular respecto al agua bendita, Sobre todo aquí en México he oído mucho el uso por parte de personas que se dedican a la santería y a la brujería del agua bendita. Van a las iglesias y sustraen el agua bendita de las piletas y se lo llevan para hacer sus rituales. Entonces, ojo con esto. Por eso la iglesia, todo lo que ha hecho tiene su razón de ser. Las constituciones del obispo Pur de Sarum en Salisbury y de San Edmundo Rich del año 1236 combatieron el abuso en Inglaterra en cuanto al uso del agua bendita. Y al igual que los concilios de Tours, Trier y Frieslar, también el de Breslau, en el continente, pues combatieron este tipo de abusos. Se promulgó el revestimiento en aras de la limpieza y la decoración. Y en muchas diócesis se requería además de una tapa ajustada, forrada de tela, una cubierta exterior en forma de cúpula, a veces muy ornamentada y tapizada con un dosel o velo. Entonces, sobre todo en las iglesias muy antiguas, en estas áreas del continente europeo, vamos a encontrar este tipo de diseño en las pilas bautismales con una cúpula. Diseños que por estar presente en Europa, cuando estos pueblos, tanto Europa, Inglaterra, enviaron evangelizadores a las tierras de América, pues traen estos modelos de pilas bautismales. Por eso en las iglesias muy antiguas, del siglo XVI, siglo XVII, encontraremos en América este estilo de pila dentro de los baptisterios, ¿verdad? Con una tapa en forma cupular. La repugnancia a la repetición continua del bautismo en una pila, cuya agua habría de conservarse por 10 meses, fue superada a través de 2 compartimientos, uno para contener el agua del bautismo y el otro siempre vacío y limpio para recibir el chorreo y vaciarlo luego a la piscina o sacrarium, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esto. Entonces, esto lo encontramos también en algunas pilas. Yo lo he visto en algunas parroquias que las pilas en su interior tienen un doble compartimento. Uno que siempre está con agua bendita, por supuesto, y el otro vacío. A la hora del bautismo,
pues el agua que se ocupa con un infante cae en esa área vacía y luego es limpiada, es llevada esta agua al sacrario de las iglesias o vertida en alguna plantita. Algunas fuentes bautismales más modernas y que tienen este doble compartimento ya incluyen una tubería, ¿verdad?, por debajo que se tapa dentro de la pila en este compartimento vacío y que después de los bautismos simplemente se quita el tapón y esta tubería conduce el agua hacia un jardincito o hacia unas plantitas para que el agua bendita derramada sobre este infante pues caiga por ahí. Esto en razón de que a veces pues la cabeza de los niños puede tener alguna impureza o puede tener algún químico, producto de los elementos que le echan, algún aceitito, algún perfumito, alguna cosa, entonces ya el agua queda de alguna manera u otra pues con algunas impurezas, por lo cual esta agua pues se desecha. Esta medida del doble compartimento ya la vemos incluida por el Papa Benedicto XIII en su todavía autoritativa Memoriale Ritum, en el título sexto, capítulo 2, parágrafos 5 y 9. El ritual romano, el antiguo ritual romano, en el título segundo, capítulo 1, numerales del 28 al 30, compendiaba la ley y estipulaba que la pila debe estar en la iglesia o en un baptisterio cercano, ¿no? Ya hemos hablado de esto, en un baptisterio cercano, dentro de un recinto con barandillas y asegurado por cerradura y llave. Por ejemplo, pasemos a las siguientes imágenes. En la tercera imagen vamos a ver una pileta de piedra también, como les decíamos la vez pasada, en un área dentro de la iglesia, pero destinada para la pila. Ahí vemos junto a ella pues el cirio pascual puesto en su base, en su candelero, y como mencionábamos la sesión pasada, con un cuadro que haga alusión a lo que en el bautismo acontece, la conversión, el cambio. A veces este cuadro es del bautismo del Señor. En este caso, si no mal veo, es la imagen de San Martín de Tours, posiblemente un santo, el santo patrono de la comunidad donde está esta pila, ¿verdad? Y ahí, en la siguiente imagen, después de esta, pasemos, Naivi, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, en este baptisterio, allá al fondo está la imagen del Señor y la pila está rodeada por esta barandilla de mármol. A veces trae en esta barandilla una reja que cuida el acceso a la pila, ¿no? Cuida el acceso a la pila. Creo que hay una tercera imagen, cuarta imagen, donde se ve mejor esto. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos esta pileta, por ejemplo, esta pila de agua bendita del bautismo, perdón. Tengo los términos ahí en medio, como son tantas cosas de las que hablamos. Esta pila del bautismo está en un área reservada para ella, en un baptisterio, y se encuentra custodiada por estas rejas de madera, un enrejado de madera que evita precisamente que cualquiera entre y sale del lugar o esté accediendo sin ningún propósito a ese sitio, pues está reservado estrictamente para la celebración del sacramento del bautismo. Entonces, ¿para qué entraría la gente fuera de este sacramento a la pila del agua, a la pila bautismal? Pues no tendría razón de ser. Y si es para conocerla, pues a través de las rejas yo puedo ver con perfecta claridad qué es lo que hay ahí adentro, sin necesidad de estar accediendo. Esto con el fin de evitar las profanaciones, ¿no? Entonces debe estar ahí la pila el bautismo en la iglesia, en un baptisterio cercano, dentro de un recinto con barandillas y asegurado por cerradura y llave, de un material resistente apropiado para retener el agua, de forma y ornamentación decorosa y cubierto de tal forma que excluya todo lo impuro. Esto también lo podemos confrontar con lo que dice el Segundo Concilio de Baltimore, en los cánones 234 al 237. Creo que hay otra imagen ahí donde se ve igualmente una pila. Creo que no era esa, creo que ya la pasamos, o no sé si la puse o no, pero como tantas imágenes buscamos. Pero bueno, entonces la pila bautismal tiene que ser digna y estar custodiada dignamente, protegida
Esto no pasa ahora en nuestras iglesias, donde los baptisterios, si es que existen, pues están bastante descuidados en cuanto a la protección. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, ahí tiene un depósito para los óleos, para el Santo Crismas, para el óleo de los catecúmenos, también el óleo de los enfermos, ahí cerca de la pila bautismal y una basecita para el cirio, pero que cualquiera, incluso siendo de vidrio, el contenedor de los óleos, pudiese llevarlos, sustraerlos, profanar ese lugar, profanar ese lugar. Mucha gente que hace sus trabajos para el mal, como decimos, le gusta profanar también el sentido sacro de estas pilas y dejan animales muertos en las pilas o contaminan el agua bendita echándole algún tipo de menjurje, algún tipo de líquido. Hay gente que hasta por desgracia se ha encontrado este fenómeno, se orinan en las pilas de agua bendita para profanarla, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Como los modelos de legislación diocesana respecto a las pilas citan la acta de San Carlos Borromeo, que también insistió bastante en esto de la pila bautismal, ya lo veremos, y la de Benedicto XIII cuando era arzobispo de Benevento, pues se ve que en estos lugares pues se siguió un especial cuidado en los baptisterios y en las pilas bautismales. Entonces se siguieron estas ordenanzas de San Carlos Borromeo, este gran santo obispo de Milán, y del Papa Benedicto XIII. Dos funciones litúrgicas importantes se centran en la pila: el rito del bautismo en sí y la bendición de la pila. Esas son las dos funciones litúrgicas. Cuando se bendice solemnemente la pila bautismal y cuando se bendice pues el agua para realizar el sacramento del bautismo. Tertuliano, padre de la Iglesia del siglo II, él vivió entre el 155 y el 220, hizo la primera alusión a esa bendición del agua de la pila bautismal, quien se refiere a la santificación del agua por la invocación a Dios. Esto está en su documento de bautismo. San Cipriano, que vivió del año 200 al 258, estamos hablando padres de la Iglesia, imagínense los primeros siglos de la cristiandad, habla de que es purificada y santificada por el sacerdote, ¿verdad? Por el sacerdote. En su carta 70, ¿verdad? En su carta 70 menciona esto San Cipriano. Imagínense, Tertuliano, estamos hablando de 155, muy cercano a los apóstoles, muy cercano a los apóstoles. El Evangelio de Juan, escrito en el año 90, San Cipriano en el 155, Tertuliano, perdón, estamos hablando de que esta práctica de la bendición del agua bendita es de tiempos apostólicos, pues los conocieron aquellos padres de la Iglesia que estuvieron en relación directa con los apóstoles o con algún discípulo inmediato de los apóstoles. Entonces, es importante conocer estos datos históricos precisamente para defender nuestra fe delante de los protestantes que muchas veces hablan, atacan la Iglesia, sus ritos, sus bendiciones, sin ni siquiera tener el mínimo conocimiento histórico que se atestigua en los documentos eclesiales que datan de estos tiempos, de esta época de la Iglesia primitiva, ¿no? Ellos atacan sin saber nada, ¿verdad? Desgraciadamente, los protestantes en su mayoría, y los sectarios, estudian muy poco, ¿verdad? Estas cosas. San Basilio, del año 330 al 379, vivió en ese tiempo, consideraba que en sus días la bendición ya se practicaba desde hacía largo tiempo como institución apostólica. Se lo dice en el numeral 27 de su documento de Espíritu Santo. Imagínense, San Basilio ya decía que databa estas bendiciones de la época de los apóstoles, que era una institución apostólica, es decir, que los apóstoles bendecían el agua, invocando al Espíritu Santo para realizar el sacramento. San Ambrosio de Milán, del año 340 al 397, primero se refiere a un ritual extendido, incluyendo las bendiciones, el exorcismo y las invocaciones al momento de la bendición del agua. El rito existente más antiguo es el de las constituciones apostólicas, como ritual así tal cual, ya fijado, el de las constituciones apostólicas.
Esta constitución apostólica es una colección pseudo-apostólica del siglo IV, del año 300 y piquito, en 8 libros de tratados independientes, aunque estrechamente relacionados, sobre disciplina cristiana, el culto y la doctrina, destinados a servir como un manual de orientación para el clero y hasta cierto punto para los laicos. Pues en este documento se incluye, ¿verdad? Se incluye este rito antiquísimo, que es en forma de una oración extendida a manera de plegaria eucarística. Y ahí se invocaba el Espíritu Santo sobre el agua. A partir de entonces, la bendición de la pila es una característica importante de los sacramentarios y órdenes, que contienen casi todas las características del ritual actual. Sirvió como preliminar para el bautismo, el cual fue solemnizado en las vigilias de Pascua y de Pentecostés, que era cuando se aprovechaban estos dos momentos para hacer la bendición del agua. Para los bautismos, ya fuera en la Pascua o en Pentecostés, o Pascua de Pentecostés, como se le llamaba a veces. Entonces, ahí se realizaba. Por eso se mencionaba que se buscaba una solución a esa retención del agua durante 10 meses en la pila bautismal, y que ahí se estaba bautizando y el agua quedaba ahí reposando, por así decirlo, porque el agua se bendecía solo en estas 2 ocasiones y luego se conservaba para el resto de los bautismos en el año, ¿verdad? Entonces, eso es bonito conocer esos detalles. Y pese a la frecuencia del bautismo solemne, la bendición se reserva para los 2 días en los que ahora debe realizarse en todas las iglesias que tienen pilas, para Pascua y para Pentecostés. Ahí es cuando se realiza esta bendición solemne del agua bautismal. Esta bendición del agua, anterior al Concilio Vaticano II, les voy a contar un poquito cómo se hacía, es en la forma de una larga oración eucarística, cuya carga es un recurso a que el Espíritu Santo descienda sobre el agua y la dote de la virtud regenerativa, durante la cual el celebrante realiza una serie de ceremonias expresivas de gran antigüedad. Por ejemplo, en aquel entonces, antes del concilio, miren qué bonito todo el simbolismo que reviste la bendición solemne del agua en estas fechas. Divide el agua en forma de cruz, la asigna con la cruz, divide el agua y pone una parte de ella hacia los 4 puntos cardinales. Respira sobre ella como exorcismo y sumerge en ella el cirio pascual. Después de la oración, vierte en el agua primeramente el aceite de los catecúmenos, luego el santo crisma, un rito ya mencionado por San Gregorio de Tours del siglo VI. Y finalmente los 2 aceites simultáneamente y los mezcla. Miren qué intensa, qué hermosa, qué profunda era la riqueza simbólica de la bendición solemne del agua de la fuente bautismal que se hacía durante la Pascua o Pentecostés en aquellos tiempos. Y ahora las cosas pues han cambiado. Si ponemos las otras imágenes, por favor, de la pila, antes de hablar del cirio. Vemos, por ejemplo, les comentaba que en la sesión pasada, que hay iglesias que en la actualidad, especialmente los hermanos del camino neocatecumenal, promueven la construcción de pilas de bautismo como la que estamos viendo en pantallas, que son nuevamente para bautismo por inmersión y contienen estas escaleras por donde desciende el catecúmeno, por ahí desciende para su muerte con Cristo por medio del sacramento y luego por el otro extremo asciende como hijo de Dios, como hijo de la iglesia. Tiene estas estructuras que recuerdan a los primeros baptisterios cristianos en las catacumbas, ¿no? Veamos otro modelo, por favor. Tenemos también aquí el famoso baptisterio que les estuve mencionando la sesión pasada. Es el baptisterio de la basílica, la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma. Ahí vemos el baptisterio, esta estructura poligonal que se ve por fuera, y por dentro miramos los detalles de las columnas principales que están en la parte inferior, y luego las columnas decorativas que están en la parte
superior son 8 columnas, la estructura es bellísima, mantiene esta estructura desde el tiempo de Constantino. Lógicamente ha visto algunos cambios, como los mencionamos en la sesión pasada, pero la estructura en sí es bellísima. En el centro está la pila bautismal. Pongamos la siguiente imagen. Hay un detalle más de cerca de la pila. Esta es en San Juan de Letrán. Como vemos, incluso está ahí un atril que puede servir para colocar el ritual para la hora de las lecturas, cuando se celebre el bautismo ahí. Está cubierto con una tapa la pila bautismal, protegiéndola, y esa es la que se retira a la hora del bautismo. Si ustedes la pueden ver, se mira por encima del libro, en la parte superior, ¿verdad? Cubriendo pues la pila bautismal. No sé si en la anterior estaba puesta la tapa o no, pongamos la pila anterior. Ahí está sin la tapa, ustedes la pueden ver en la esquina inferior izquierda, la pila bautismal sin la tapa, ¿verdad? Posiblemente se estaba preparando para hacerse un bautismo, y en la imagen que sigue ya la vemos tapada con esta forma cuasi cupular que cubre la pila para que no caiga en ella ninguna impureza. En la siguiente imagen, qué precioso ese baptisterio, qué precioso. En la siguiente imagen, esta que estamos viendo es de Santa María la Mayor, igual un baptisterio preciosísimo, está rodeado por podemos decir, unas rejas de mármol bien bonita, también protegida el acceso por unas rejas metálicas para evitar que todo el mundo entre y sale de ahí. Tenemos al lateral izquierdo el candelero del cirio pascual, donde debe estar colocado el cirio después de la Pascua, la tapa bellamente decorada con estos detalles, estos estilos, posiblemente en bronce, y pues es un área digna, reservada para los bautismos. No estoy diciendo pues de que también en nuestras parroquias tenemos que tener estas columnas hermosas de mármol, etcétera. Si se pudiera, bendito Dios, la mayor dignidad y lo mejor para el Señor, pero al menos destinar un área dentro de nuestras parroquias o adjunto a las mismas a modo de capilla para que el baptisterio pueda existir y se pueda colocar de forma digna y debida la pila bautismal, que es el vientre de la iglesia por donde nacen los nuevos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que tener presente. Digamos unas palabras también sobre el cirio, ¿verdad? El cirio pascual. El cirio pascual. Pasemos a la siguiente imagen. Les voy a dejar en pantalla la imagen del cirio pascual. Yo voy a estar aquí diciendo el contenido y ustedes pueden ver ahí los elementos sobre este cirio. Ya dijimos algunos detalles sobre los cirios en general cuando hablamos de las velas o cirios del altar, pero aquí voy a centrarme en este cirio en particular. Tomamos también de la Enciclopedia Católica la información. El cirio pascual es una columna de cera de tamaño excepcional, es más grande de lo común, que usualmente se fija en un gran candelero especialmente destinado para ese propósito, y cuya bendición es un rasgo notable del servicio del Sábado Santo. Antes del Concilio Vaticano II, antes del concilio, ¿cómo era la ceremonia? Un diácono vestido con una dalmática blanca pronuncia la bendición del cirio pascual. Era el diácono quien pronunciaba la bendición. Ahora, después de la reforma, es el sacerdote quien realiza la bendición propiamente dicha, y cuando celebre el diácono, ¿verdad? Que no hay sacerdote en esa comunidad, pues la realiza el diácono. Pero ahora pues la hace el sacerdote como tal. El diácono cantaba una larga oración eucarística, es decir, de acción de gracias, llamada el pregón pascual o el exulte, el nombre de este cántico o oración. Y en el transcurso de este cántico se ornamentaba la vela con 5 granos de incienso y luego se encendía con el fuego recién bendecido. En una etapa posterior del servicio, durante la bendición de la pila bautismal, se introducía esta vela 3 veces en el agua con las palabras descendant in ac plenitudinem fontis virtus Spiritus Sancti, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre la plenitud de esta fuente. Entonces, con esas palabras se introducía
el cirio pascual como signo de fecundidad, signo de fecundidad. Desde el sábado santo hasta el día de Pentecostés, ¿verdad? El día de la Ascensión, el uso anterior al Concilio Vaticano II, pues el cirio pascual se deja con su candelero en el presbiterio, colocado en el lado del Evangelio. Ahí es donde se coloca. Entonces, ¿dónde es el lado del Evangelio? Ya se los he repetido varias veces. Si yo estoy viendo el presbiterio de frente, el lado del Evangelio es el lado izquierdo. Entonces, ahí es donde se coloca el cirio pascual. Si está el ambón y ponemos el cirio pascual junto al ambón, lo ponemos al lado izquierdo del ambón, viendo yo el ambón de frente, porque ese es el lado del Evangelio, ese es el lado donde se acostumbraba a colocar antes del Concilio Vaticano II y donde la tradición continúa colocándolo con posterior a la Reforma Conciliar. El cirio pues es encendido durante la misa y en la víspera solemne de los domingos. Antes del Concilio Vaticano II, aquí está la curiosidad, el día de la Ascensión, después del Evangelio, se apagaba el cirio y era removido y se volvía a colocar para el día de Pentecostés y luego se retiraba definitivamente. Esto es algo que hay que corregir. Hay que corregir porque si estamos celebrando la liturgia posconciliar, la liturgia con el misal instituido por Pablo VI en 1970, entonces tenemos que ubicarnos y hacer el rito como lo mandata el misal romano en la actualidad, que es apagar el cirio hasta después de la segunda víspera de Pentecostés o después de la última misa de Pentecostés. El día del domingo de Pentecostés ahí se apaga el cirio y se retira. Pero hay sacerdotes que no son ni sacerdotes mayores, estamos hablando de sacerdotes jóvenes o que no tienen muchos años de ordenación, que a veces meten esta costumbre. Y es inapropiado porque no están celebrando la forma extraordinaria del rito romano. Entonces, si fuera la forma extraordinaria, pues, y estamos siguiendo el calendario y los modismos de la liturgia preconciliar, pues está bien, hay que apagarlo en el momento que lo indica la rúbrica de ese misal, el misal de Juan 23, que es después, en el día de la Ascensión, después del Evangelio, se apaga y se quita, ¿verdad? Porque ya Jesús asciende al cielo, era el significado que se le daba. Pero en el nuevo misal de Pablo VI, pues la rúbrica indica que debe ser apagado y retirado y colocado en el baptisterio después de las segundas vísperas de Pentecostés o después de la última misa de Pentecostés en la parroquia. Detalle que hay que tener en cuenta. Parece que todos los resultados de la investigación reciente apuntan a la necesidad de asignarle al cirio pascual una gran antigüedad. Por ejemplo, don Germain Morin, que fue un erudito historiador benedictino franco-belga, patrólogo y liturgiólogo de la congregación beuronesa, ha reivindicado con éxito en contra de Monseñor Duchens, que era un sacerdote francés, filólogo, profesor e historiador crítico del cristianismo y de la liturgia católica y de sus instituciones, y en contra de otros, la autenticidad de la carta de San Jerónimo a Presidio, diácono de Plasencia, en la cual el santo responde a un pedido de que compusiese un Carmen Cherei, en otras palabras, una forma de bendición como nuestro exulte. Ese Carmen Cherei es el poema de la vela. Eso es lo que significa Carmen, poema, Cherei, vela, ¿no? Entonces el poema de la vela, para las que se llamen Carmen y ahora ya saben qué significa su nombre. Entonces este sacerdote sí ha logrado reivindicar esta carta de San Jerónimo, desde tiempo de San Jerónimo doctor, imagínense. Entonces, en esta carta responde el santo a este pedido que le hacen de componer un poema a la vela, la forma del exulte. Es evidente que esta referencia a un poema de la vela debe presuponer la existencia ya en el 384, siglo IV, de la vela misma que iba a ser bendecida por el diácono con esa forma. Y la respuesta del santo hace que sea probable que la práctica no era ni de reciente introducción ni propia de la iglesia de Plasencia, sino una práctica más extendida.
Entonces, ya para este tiempo, el 384, el Sirio Pascual ya existía con mucho tiempo de anterioridad, ¿verdad? Con muchísimos años de anterioridad. Por otra parte, San Agustín, que es otro padre de la iglesia del siglo IV, vivió en el 354 y el 430, vivió entre esos años. En su obra de Civitate Dei, capítulo 15, menciona casualmente que él había compuesto una Laus Cherei, un verso, ¿verdad? Una alabanza a la vela, y a partir de muestras de composiciones similares, todas ellas, sin embargo, con un parecido familiar cercano a nuestro Exulte, las cuales se hallan en las obras de Enodio, que fue un obispo, hagiógrafo y poeta galorromano del 474, parece que no puede haber suficiente base para dudar de la exactitud de esta declaración. No hay forma de dudar de que ya para estos tiempos, para el siglo IV, ya el Sirio Pascual existiese como tal. Además, Monseñor Mercati ha mostrado una buena razón para creer que el actual Preconium Pascale, el pregón pascual del rito ambrosiano, fue compuesto en esencia por el mismo San Ambrosio de Milán, que murió en el 397, o bien basado en los signos de los cuales él fue autor. Por lo tanto, no existe ningún motivo para negarle al Papa Zósimo del 417 el mérito de haberle concedido el uso del Sirio Pascual a las iglesias suborbicarias de Roma, ¿no? Estas son las siete sedes suborbicarias, ¿verdad? Son las diócesis de la Iglesia Católica localizada en los suburbios de Roma. Por eso se le llaman así las iglesias suborbicarias, reservadas para las más altas órdenes de los cardenales. Entonces, Monseñor Duchens insiste en que esta institución no ha dejado huella en los primeros órdenes puramente romanos, tales como el ordo de Eisendel y el de San Amando. Pero estos hablan de dos faculae, antorchas, que se llevaban a la pila frente al Papa y se sumergían en el agua, como se hace ahora con el Sirio Pascual. Ya hablan en ese tiempo de esta praxis. El asunto del tamaño, número, no parece ser muy vital. El primer concilio que habla sobre el tema del Sirio Pascual es el cuarto de Toledo, el cuarto concilio de Toledo del año 633. Y parece parear juntos la lucerna, ¿verdad?, y el cherus, el sirio, el lucernario y el sirio, como de igual importancia. Y parece también relacionarlos a ambos simbólicamente con algún sacramento, es decir, con algún misterio de la iluminación bautismal y con la resurrección de Jesucristo. Y sin duda el Sirio Pascual debe haber derivado su origen de los esplendores de la celebración de la vigilia pascual en los primeros siglos del cristianismo. Ya en la época de Constantino, imagínense la época de Constantino, recuerden que él declaró la libertad del culto en el 313 con el edicto de Milán, año 313 estamos hablando, principios del siglo IV. Ya en la época de Constantino, Eusebio de Cesarea nos dice que el emperador transformó la noche de la vigilia sagrada en la claridad del día, mediante el encendido a través de toda la ciudad de pilares de cera. En griego, kerokionas, mientras que lámparas ardiendo iluminaban por todas partes, de modo que esta vigilia mística se hacía más brillante que la más brillante luz del día. Eso nos relatan de la época de Constantino, imagínense ustedes. Otros padres como San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza también dan descripciones vívidas de la iluminación de la vigilia pascual. Por otra parte, es cierto, a partir de la evidencia que se extiende tanto hacia atrás como hacia Tertuliano, siglo II, Tertuliano, año 160 al 220, y San Justino Mártir, que vivió aproximadamente entre el año 100 y el 168, que en esta víspera de Pascua los catecúmenos eran bautizados y que a esta ceremonia del bautismo se le daba el nombre griego de fotismos, es decir,
iluminación. Al bautismo se le conoce también bajo este nombre, especialmente en Oriente, como iluminación. Ya sea diseñado conscientemente para este propósito o no, el cirio pascual tipifica a Jesucristo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, rodeado por sus iluminados, es decir, los recién bautizados, los discípulos, cada uno sosteniendo una luz pequeña. En la cera virgen, un simbolismo posterior, reconoció la carne purísima de Cristo, que derivó de su bendita madre. En la mecha, el alma humana de Cristo, y en la llama, la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estos símbolos ya los habíamos explicado. Por otra parte, los 5 granos de incienso que se colocan en forma de cruz recuerdan los sagrados estigmas acumulados en el cuerpo glorificado de Cristo, ¿verdad? Son los 5 estigmas del cuerpo glorificado de Cristo. Cristo resucitado dejó en su cuerpo 5 estigmas, los 2 de las manos, los 2 de los pies y el del costado. Entonces esos son los que se representan con los 5 granos de incienso. Y el encendido de la vela con el fuego nuevo mismo sirvió como una imagen viva de la resurrección. Mucho se puede decir sobre la práctica de la Edad Media y tiempos posteriores respecto al cirio pascual. Aprendemos sobre la autoridad de San Beda, hablando en el año 701, que era habitual en Roma inscribir la fecha y otros detalles del calendario, ya sea en la propia vela o un pergamino pegado a la misma. Costumbre que sobrevive hasta hoy. Esto ya es del siglo VIII, año 701, costumbre que menciona San Beda. Posiblemente tenía ya una práctica muy anterior a él para que la pudiera luego mencionar. Y vemos que ya se detallaba en el cirio los datos de la fecha, cómo todavía se sigue manejando la costumbre hasta nuestra época. En muchas basílicas italianas, el candelero pascual era construido de mármol y era un complemento permanente del ambón o del púlpito en algunas basílicas italianas. Entonces, sí, se dejaba ya su base, su candelero permanente para el tiempo de Pascua junto al púlpito, pero luego pues el cirio se retiraba, como ya lo sabemos. Naturalmente, la tendencia medieval era glorificar el cirio pascual, haciéndolo más grande cada vez. Se nos dice que en Durham había una magnífica erección con los dragones y los escudos y 7 brazos, que era tan grande que tenía que estar en el centro del coro. Ahí se colocaba el cirio pascual. El procesional de Sarún del año 1517 ordena que el cirio pascual, sin duda el de la catedral de Salisbury, debe ser de 36 pies de alto. Imagínense lo que se ordenaba, casi 11 metros, el cirio pascual inmensísimo. Mientras que nos enteramos por el diario, que en Inglaterra, estas grandes velas, los cirios pascuales, después de haber sido utilizadas por última vez en la bendición de la pila del domingo de Pentecostés, generalmente se derretían y se convertían en cirios para ser utilizados gratuitamente en los funerales de los pobres. En Roma, los Agnus Dei, estos medallones de cera que tienen impregnado la imagen de un cordero y que son un sacramental, de los cuales ya también hablamos en esos capítulos que les mencioné al inicio, se hacían con los restos de cirios pascuales. El Papa los bendecía y los regalaba a personalidades, ¿verdad? Y a veces al pueblo en general. Se tomaba de ahí, de la cera de los cirios pascuales, el material para hacer estos sacramentales, los Agnus Dei. Miremos unas breves palabras de la página de liturgia papal sobre el cirio pascual. El cirio pascual es una vela de tamaño mayor a las demás, que tiene dibujada una cruz, el signo del alfa y el omega, el año y 5 granos de incienso clavados. Esto es lo básico. Ya todo lo que venga además de esto es añadidura decorativa, catequética, con un simbolismo riquísimo que puede acompañar al cirio, pero no son los elementos esenciales. Por ejemplo, en el de la imagen de nuestras pantallas vemos a un cordero que ponen ahí un signo de más, pero que perfectamente cabe con el simbolismo mismo del cirio,
que es el cordero que ha sido degollado, pero que no muere más. Es decir, ha resucitado. Es un símbolo de Cristo resucitado y de su luz, el cirio pascual. Es una vela de renovación anual y cada año se bendice una nueva. Esta vela se bendice en la vigilia pascual de cada año, con lo cual se sustituye el cirio del año anterior. En algunos lugares existía la costumbre de que el cuarto domingo de Cuaresma, esta era la costumbre, escuchen qué bonita, cómo se ha perdido también, que el cuarto domingo de Cuaresma los sacristanes pedían cabos de velas a los fieles. Con estos cabos elaboraba el cirio pascual. En algunos lugares en este día se hace una colecta especial para adquirir el cirio. Desde el cuarto domingo de Cuaresma se hace la colecta para el cirio, el domingo de la alegría, de Tare. Entonces, sea con el donativo de cera o con el de dinero que la comunidad obsequie el cirio, este es una ofrenda y cobra sentido así la expresión del pregón pascual. En esta noche de gracia acepta, Padre Santo, la solemne ofrenda de este cirio hecho con ceras de abeja. Ahí cobra sentido esta frase en el pregón pascual. En la vigilia pascual, fuera de cada templo, se enciende el fuego nuevo, el lucernario, y se bendice con una oración. Tras ello se le pasa al celebrante el cirio, en el que se traza una cruz, el signo del alfa y del omega, y 5 granos de incienso se colocan de la siguiente manera. Ahora les voy a leer un poquito lo que dice aquí la rúbrica de ese día. Traza la raya vertical y dice Cristo ayer y hoy. Pueden ver la imagen que está en sus pantallas para ir siguiendo lo que voy diciendo, ¿no? Traza la raya vertical y dice Cristo ayer y hoy. Luego la horizontal y dice principio y fin. Traza la letra alfa sobre la línea vertical y dice alfa. Traza la letra omega debajo de la línea vertical y dice omega. Fíjense qué interesante que aquí hasta se da el lugar donde deben estar posicionadas las letras. Ahora miro sirios modernos que les ponen muchos dibujos y luego las letras quedan juntas, quedan en otros lados, que pierde este sentido. Porque el alfa y el omega, recuerda esto, principio y fin, con él se abren y se cierran todas las cosas. Él es el próton y el escatón. Entonces aquí cuando las ubicamos así pertinentemente, adquieren este sentido. Cuando ya no se les ubica de esta manera, pierden su simbolismo. Traza el primer número del año en curso en el ángulo superior izquierdo de la cruz y dice, suyo es el tiempo. Hoy también la fecha se la ponen donde se les da la gana. Traza el segundo número del año en curso en el ángulo superior derecho de la cruz y dice, y la eternidad. Traza el tercer número del año en curso en el ángulo interior izquierdo de la cruz y dice, a él la gloria. Traza el cuarto número del año en curso en el ángulo interior derecho de la cruz y dice, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, esto es lo que dice el sacerdote. Suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria por los siglos de los siglos, amén. Después el celebrante incrusta 5 granos de incienso en forma de cruz, mientras dice en cada grano, ¿verdad? Aquí aparece numerado en el misal, ¿verdad? Empezando con en la parte superior del extremo vertical de la cruz. Entonces, en orden descendente, 1, 2, 3, y luego en el travesaño, es decir, en la parte horizontal de la cruz, en el lado izquierdo el 4 y en el lado derecho el 5. Y dice el sacerdote cuando va colocando cada uno de estos 5 granos, por sus llagas, santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tras ello, es llevado el cirio encendido en procesión hasta el presbiterio. Ahí se coloca en un candelero a un lado del ambón, al lado del evangelio, es decir, lado norte, no en el centro del presbiterio, pues así se simboliza en la liturgia de la palabra que sigue al pregón pascual, que la escritura se entiende a la luz de Cristo. Este es el simbolismo, por eso es que se coloca el cirio pascual al lado del ambón. ¿Por qué? Repito, ¿verdad? ¿Por qué? Así se simboliza que en la liturgia de la palabra, ¿no? Que la liturgia de la palabra se entiende a la luz de Cristo. La escritura se entiende a la luz de Cristo. Por eso se coloca el cirio pascual junto al ambón donde se proclaman las lecturas. En ese lugar
debe de permanecer todo el tiempo de Pascua, encendiéndose en las celebraciones litúrgicas. Encendiéndose en las celebraciones litúrgicas. ¿Cuándo se apaga el cirio pascual? Antiguamente el cirio pascual se apagaba en la ascensión del Señor, justo al concluir la proclamación del Evangelio. En la vigilia de Pentecostés se volvía a encender para introducirlo en la fuente bautismal durante la bendición solemne de la misma. Entonces, esto era antes del Concilio Vaticano II. Terminado el tiempo de Pascua, es decir, tras la última celebración del domingo de Pentecostés, mandate el actual ritual, ¿verdad? El actual misal, el cirio debe colocarse junto a la fuente bautismal y permanecer apagado. Únicamente se encenderá en los bautismos y también puede usarse en la misa exequiales, colocado junto al féretro, y en las bendiciones de nuevas fuentes bautismales. Solo esos 3 momentos. Se enciende de nuevo después del periodo de Pascua para realizar un nuevo bautismo, para la bendición de una nueva pila bautismal o junto al féretro del difunto en la misa exequial. Solo ahí. Y lo digo esto, lo consulté también aquí a la página, mandé mensaje y todo, y busqué en las rúbricas y buscamos en los libros. Lo digo porque he visto en algunos lugares la praxis de que, por ejemplo, para la primera comunión, vuelven a encender el cirio y lo colocan ahí en el presbiterio. A ver, díganme en qué rúbrica está mandatado eso. ¿En qué rúbrica está mandatado eso? En los libros que utiliza la Iglesia para su liturgia universal. Para la celebración de la confirmación, también vuelven a hacer lo mismo. Por ahí ponen el cirio y encienden el cirio y para encender las velas de los niños. No. Algunos estaban buscándole un sentido muy rebuscado. Bueno, es que los 3 sacramentos son sacramentos de iniciación cristiana, entonces son realmente como un solo sacramento y entonces se mantienen los mismos elementos. Bueno, si esto fuera así, también habría que no sé, poner el agua bendita por ahí y asperjar a los niños en medio del rito, después de recibir la comunión o antes de recibirla, después de recibir la confirmación o antes de recibirla. Pero nada de esto trae el misal. Nada de esto trae el misal. Esto únicamente se da de forma completa cuando es el bautismo de los catecúmenos, es decir, el bautismo de los adultos, que ellos reciben los 3 sacramentos en la misma ceremonia. Entonces toman el fuego del cirio, pero para el mismo cirio que simboliza su bautismo, la luz de Cristo que reciben. Pero para los demás momentos no debe encenderse. Yo hice la consulta directamente a la página y la respuesta fue esa, que basándonos en las rúbricas y en las directrices de todos los libros sobre los distintos sacramentos, no podemos justificar el encendido del cirio durante las primeras comuniones y durante la confirmación. Porque en dado caso, lo correcto, me explicaban, es que la misma vela que el niño utilizó durante su bautismo y que es guardada por sus padres, se lleve para la comunión y se encienda. Se puede encender de otra fuente de luz, de otro fuego, que no es necesariamente el cirio pascual. Y el niño la puede llevar como signo perfectamente de esta complementariedad de los sacramentos de iniciación cristiana, y lo mismo es válido para la confirmación. La velita que lleva el niño debe ser la misma que de su bautismo y se enciende de cualquier otro fuego, no necesariamente del cirio pascual, porque el cirio pascual ya se colocó en su lugar y solo se enciende para el bautismo, para bendición de una nueva pila y para las misas exequiales. Entonces, ese dato para que lo tengamos ahí presente. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no podemos avanzar. Quería tocar hoy el tema de las piletas de agua bendita, que también han preguntado ustedes, pero será en la próxima sesión donde hablaremos de estos elementos, piletas de agua bendita, los confesionarios, que también tenemos que decir algo sobre ellos, y pues el siguiente tema que corresponde, para ir poco a poco acercándonos al fin de esta temática dentro del canal y dar lugar pues a la otra temática que tiene que ver con los ornamentos, los vasos sagrados, etcétera, y que tenemos que profundizar también para ir comprendiendo mejor nuestra liturgia. Les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe.
sobre liturgia católica, si aún no lo han hecho, y también visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, yo creo, y Santo Debo Ser, para que puedan ustedes estar siempre pendientes de los contenidos que para ustedes pues preparamos. Síganos también en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Las ligas están siempre en la descripción de cada video. Vamos a darle ahora paso a sus preguntas, a sus comentarios. Recuerden, los hermanos que nos están viendo en vivo por YouTube, pueden escribir en la caja de comentarios sus interrogantes, nosotros le damos lectura o cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer. Y los que están en vivo en Zoom, pues vamos a activar los micrófonos para que los que quieran puedan preguntar y así pues participen o hacer sus comentarios respecto a lo que hemos escuchado. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo, padre, bueno. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos Soy habla? Rosa Evelia, Rosa Evelia de Texcoco. Hermana Rosebelia, le escuchamos. Sí, padre, estoy impresionada porque yo soy catequista y siempre prendemos el cirio para las primeras comuniones, para las confirmaciones, para las bodas y pues prácticamente para cada uno de los sacramentos. Estoy así impactada porque yo siempre les he dicho a los papás eso, vamos a prender las velitas de los niños directamente del cirio. Y ahorita estoy así como Sí. en shock de todo lo que nos acaba de decir. Entonces, no sé ahora cómo, pues obviamente las primeras comuniones van a ser nuevamente hasta julio. Tengo todo ese tiempo para prepararme a mí, prepararme a las catequistas. No sé si podría darme las citas porque obviamente me van a pedir justificación de lo que digo. Es que impacta no prender el cirio. O sea, de por sí a nosotros nos costó trabajo apagar el cirio y resguardarlo después de Pentecostés, así como que todo el mundo decía, bueno, ¿y para qué se compró un cirio tan grande? Entonces, ¿para qué lo quieren? Se tiene que sacar y encender. O sea, costó mucho trabajo eso. Ahora decir que tampoco en primeras comuniones, en confirmaciones y en matrimonios, tampoco. Entonces, sí, por favor, padre, si me puede dar las fuentes para Sí. yo Un poder problema que nos encontramos primero con leer estas y situaciones. discernirlo. Sí, un problema Por que nos favor. encontramos con estas situaciones y lo que ofrece más resistencia es precisamente la falta de información y nos dejamos llevar por lo que yo creo que debe ser lo correcto. No es lo que yo creo que debe ser lo correcto. Lo que se debe hacer es lo que la iglesia manda que se haga y no lo que a mí me parezca que debe hacerse. Entonces, cita como tal, no va a hallar la cita como tal, digamos, en el ritual de primera comunión, porque como no está incluido el cirio, pues no lo menciona. Por eso, cuando nosotros vamos a presentar la fuente de algo, tenemos que irnos a los libros litúrgicos que hablan sobre el elemento en sí. ¿Qué libros hablan sobre el elemento en sí? El ritual de bautismo de niños y el ritual de iniciación cristiana de adultos, ¿verdad? Esos son los dos rituales donde se menciona el cirio pascual y donde debe estar colocado. Ya lo dijimos en los videos pasados, mencionamos el numeral 25, el numeral 19. De todos modos, yo les dejé el enlace en la parte inferior del video pasado, en la descripción, para que ustedes puedan acceder a liturgia papal, ¿verdad? El enlace de liturgia papal sobre la pila bautismal, para que ustedes puedan acceder y leer qué dice estos rituales. Yo tengo conmigo siempre aquí a mano los rituales. Este es el de adultos, ¿verdad? Pero cita prácticamente lo mismo que el de niños, y ahí se menciona que debe estar colocado el cirio pascual en ese lugar y se enciende únicamente para cuando hay nuevo bautismo. No tiene sentido encender nuevamente el cirio pascual en una primera comunión para que de ahí enciendan la vela a los niños, porque se supone que ya la vela que lleva es la del bautismo y esta ya se le comunicó el fuego del cirio pascual el día que fueron bautizados.
Entonces una vela que ya tiene el fuego del cirio no necesita que se le vuelva a comunicar. Es como las velas que nos llevamos a nuestras casas después de la vigilia pascual. Ya tienen el fuego del cirio y cada vez que yo la enciendo con los fósforos, con el encendedor, ya el fuego, la llama que arde, es la llama del cirio porque la recibió de él y quedó impregnado, por así decirlo, en el pabilo, quedó impregnado ese fuego que ha bendecido ese cirio. Entonces, por eso es que cuando vamos a las primeras comuniones y confirmaciones, pues se enciende con un encendedor cualquiera o de otra vela los cirios que los niños llevan en las manos, porque ya esa vela se supone debieron haber recibido ese fuego. Si no es esa vela y es una vela nueva, pues ya ese no es asunto de la liturgia. Ya lo que va a incluirse ahí es el simbolismo. Pero el cirio pascual, como estrictamente dice la página de liturgia papal, que le voy a dejar también los distintos enlaces, las ligas en la descripción, recuerda que junto al féretro, porque así lo dice el libro de exequias, ahí tengo también el ritual de exequias, ahí lo ofrece el ritual de exequias, la rúbrica, y para la bendición de una fuente nueva bautismal, eso está en el bendicional, y para los bautismos, eso está en el ritual de los bautismos. Ahí es donde dan la indicación de los libros litúrgicos para que se utilice el cirio pascual. En otro momento no. ¿Dónde está el problema a veces que nos vamos a enfrentar aquí? Con los sacerdotes, porque desgraciadamente a veces los sacerdotes no se forman lo suficiente en liturgia. Pasa, no todos, hay unos que son expertísimos, eminencias ante los que me quito el bonete, pero otros no tan formados y que por costumbre, porque lo han visto, que otro cura lo hace, ellos también lo hacen, y más si el cura era mayor y los instruyó y ellos son curas recientes, neopresbíteros, entonces hacen cosas porque las han visto, pero sin ninguna base en los libros litúrgicos. Entonces la resistencia a veces la vamos a hallar no solo de parte de nuestros hermanos de comunidad, sino también de parte de los mismos sacerdotes, que decir, no, pero yo soy el cura aquí, yo mando y usted me pone el cirio allá y tiene que estar encendido para la primera comunión. Si no, ahí se la ve conmigo. A veces nos vamos a encontrar ahí la resistencia, por desgracia, es la falta de humildad que hay en nuestras parroquias, es la falta de humildad que hay en nuestras iglesias. Eso es una soberbia terrible que existe en nuestros templos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Pero bueno, ustedes están aquí para formarse y saber que cuando hagan las cosas tengan base para hacerlas, para decir que sí o decir que no. Entonces, según las rúbricas, no hay base alguna para encender el cirio pascual, ni en matrimonios, ni en primeras comuniones, ni en confirmaciones, ni siquiera en la ordenación del sacerdote se enciende. No se enciende para nada. Solo es para el bautismo y para pues la misa exequial y la bendición de la fuente. Pues espero que sus hermanas de catequesis puedan ver este video, compárteles el enlace, para eso les dejamos los videos ahí. Ya después de que se edite el video está disponible en la plataforma y ustedes les pueden compartir la liga, ¿verdad? La liga puede compartirle la del video anterior y la de este para que se ubiquen en el desglose del tema y puedan entenderlo mejor y a la hora de la aplicación pueda hacérsele más fácil y no hay esa resistencia de la emoción, del gusto, del sentimiento y de lo subjetivo. Es que a mí me guste, que para eso lo compramos. No. ¿Cuál es el problema? Que nuestros pobres cirios quedan tirados en la sacristía porque como no hay baptisterios en nuestras parroquias, no hay donde colocarlos, porque ellos deberían estar ahí, como les enseñamos en las imágenes, deberían estar ahí junto a la pila del bautismo durante todo el año después del periodo de Pascua. Ahí es donde están, ahí es donde permanecen y ahí es donde se lucen, si queremos decirlo así. Le agradezco, hermana, por su comentario. También me di a la tarea de investigar lo que me preguntaron de la Catedral de Texcoco. Fui a la catedral, anduve viendo lo de la pila bautismal, averigüé, la catedral sí tenía un baptisterio, una capilla estilo baptisterio. Luego la capilla cayó en desuso, la pila se retiró de ahí y se colocó en las escalinatas que iban a la parte superior del edificio que está adosado a la catedral. Ahí se colocó la pila bautismal, tiene su tapa esférica, ¿verdad? No sé si en las pantallas se vea, está en esas escalinatas, la pila bautismal. La pila está aquí atrás en esta imagen, es grande, de color rojizo, con unos decorados que tiene por ahí de unas uvas en color dorado, pero no se utiliza. Aunque existe, no se utiliza, ¿verdad? Lamentablemente. Y lo que se hace es la práctica, ¿verdad? Una práctica
yo diría que muy pragmática y muy poco digna de sostener una jofaina cualquiera, una bandeja cualquiera de metal para ir a hacer el bautismo dentro del templo. Lamentablemente eso sucede, pero es lo que hay. Yo averigüé, ustedes me pidieron averiguarle, les averigüé y eso fue lo que encontré, ¿verdad? La pila existente en Texcoco es una bella pieza monolítica fabricada con mucha exactitud en su forma por manos de canteros indígenas, quizás del siglo XVII. No posee labrado como en otras pilas más antiguas de la zona, sin embargo, su decoración es en base al color rojo, con racimos de uva en color oro, que posteriormente se le agregaron. Posee su capelo original de madera, la tapa, y la pila rebosadero, donde realmente se realiza el sacramento del bautismo, por dentro, ¿verdad? Eso es lo que da la información de este pequeño panfleto, folletito, sobre la pila bautismal, ¿verdad? Pero ya el baptisterio como tal no está en uso y al interior del edificio, ¿verdad? Entre a la catedral, tampoco existe esta zona como tal, donde esté destinada un área para poner la pila y el cirio y que sea baptisterio. Dentro del recinto no existe esta área y el bautismo se practica como les comenté, ¿verdad? Los padrinos sosteniendo la jofaina metálica y ahí se lleva a cabo el bautismo. Se ha reducido a lo más pragmático, por desgracia, el sacramento en cuanto a su celebración. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo, o si en YouTube hay algún comentario. Buenas noches, padre. Jacqueline de Texcoco. Buenas noches, hermana Jacqueline. Sí, mire, bueno, a mí en lo personal, esta información me está siendo de mucha utilidad. También soy catequista, pero también en algunas ocasiones me ha tocado escuchar así, que tenemos conocidos que son de otra religión, bueno, de unas sectas, donde nos critican mucho por la cuestión de que prendemos veladoras o cirios. Sí. Porque supuestamente para ellos, que nosotros con eso es la luz de Satanás, y bueno, empiezan a decir tantas barbaridades, y yo no sabía si en realidad el origen pues de nuestra luz. Yo de hecho, cuando doy mi catecismo, me llama mucho la atención pues donde nos dicen que cómo el Señor se le presenta a Moisés cuando sube, ¿no? Que es una zarza ardiendo, ¿no? Entonces yo de ahí digo, bueno, deduzco pues dentro de lo que yo voy aprendiendo poco a poco, que pues si así se le presentó a Jesús, bueno, nuestro Señor a Moisés por medio de una zarza ardiendo, ¿cómo es posible pues que ellos digan que el fuego es del diablo, ¿no? Que es de Satanás, pues. Entonces de ahí pues yo decía, no, realmente esto no tiene sentido lo que me están diciendo ustedes, ¿no? Pero ahorita que usted ya nos está diciendo de todo, desde dónde viene pues lo del cirio y el significado y todo ello, pues a mí de lo personal le agradezco mucho la información, porque ya me da la respuesta pues a esta duda y a esta inquietud que tenía. Hermana Jacqueline, Sí. le agradezco y me gusta que esté atenta a estos elementos, porque la catequesis que damos acá no solo tiene el fin de informar, sino de que podamos nosotros también conocer nuestra fe para defenderla y practicar más adecuadamente la misma. De hecho, lo que hemos hablado aquí del cirio pascual ha sido ya el detalle mínimo del significado de la historia, porque ya el tema de la vela se tocó cuando se habló del altar. Les recomiendo ver el capítulo 53, Misterio de Fe 53 y Misterio de Fe 54, porque ahí explicamos el origen, el sentido bíblico, el sentido histórico del uso de la vela. ¿Qué significa? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuál ha sido la praxis de la iglesia? ¿Cómo llegó a nuestros días? ¿Qué sentido y simbolismo tienen? ¿Por qué en la liturgia? Todo eso se explicó allí en 2 capítulos, 2 sesiones. Velas 1 y velas 2. Se llama Misterio de Fe 53, elementos que conforman los espacios sagrados 5, el altar 4, velas 1. ¿Verdad? Yo le voy a dejar también en la descripción de este programa la liga, por si alguno quiere verlo, pues pueda verlo sin ningún inconveniente y pueda repasar ese tema que ya abordamos, pero que enriquece también el conocimiento de ustedes. Y va a ver que el sentido es totalmente cristológico, el sentido es divino en relación con Dios. Me extraña que esta gente diga que es la luz de Satanás la vela, porque pues nunca en la Biblia se menciona a Satanás en referencia con la luz
siempre la luz en referencia a Dios. Y la única vez que se menciona a Satanás y la luz juntos es cuando dice que él se disfraza como ángel de luz, pero no dice que es un ángel de luz, porque él busca imitar las cosas de Dios para engañar a la gente, pero la luz es propia de Dios. Entonces, que esta gente diga que la luz es de Satanás o que el cirio es la luz de Satanás, discúlpeme, pero es una semejante tontería que no tiene ni pie ni cabeza y que demuestra lo que siempre les decimos acá, que los protestantes de Biblia no saben nada. No saben nada más que repetir como loras versos mal aprendidos de una Biblia falsificada, mutilada y que pues se la han robado de nuestra Santa Iglesia. Es la verdad. Yo no voy a mentir sobre eso. Es mi opinión, le moleste a quien le moleste, pero la verdad es la verdad y es lo que es evidente ante los ojos de los demás. No sé si alguien más quiera hacer otro comentario. Creo que en YouTube todavía no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pero si alguno de ustedes quiere todavía participar, tenemos aquí varios hermanos conectados, puede hacerlo sin ningún problema. Sí, yo Gina, de Texcoco. Hermana Gina, le escuchamos. Yo tengo la oportunidad, bueno, de cuando se cambia de cirio en Semana Santa, el cirio que queda, se lo pido al Padre. Y entonces me lo traigo a mi casa, lo tengo en un altar, y cuando hay alguna dificultad, algún agradecimiento, alguna petición, o por ejemplo ahora cuando empezó la pandemia, que hacemos oración, lo prendemos. Y bueno, lo mantengo en un altarcito, y cuando necesitamos de una petición, de un agradecimiento, de algo por pedir por alguna persona o algo así, lo prendemos, hacemos la oración, luego ya lo dejamos un ratito encendido, posteriormente lo apagamos y lo vuelvo a poner en el altar. Sí. ¿Está bien? ¿Está mal? Muy bien. Las rúbricas no mandatan nada, ¿verdad? No mandatan nada más que la renovación del cirio el próximo año. Y por la tradición que mirábamos aquí de la colección de los cabos de velas durante el cuarto domingo de la Cuaresma para la elaboración del nuevo cirio, se deduce que el cirio también anterior se derretía en aras de tener más material para la fabricación del nuevo. Pero no dice nada que se prohíba, ¿verdad?, darle un uso distinto siempre y cuando sea en relación a la vida de fe y con dignidad y respeto a este cirio. En muchas parroquias lo que hacen es precisamente que, como a veces quedan enteros, lo derriten y lo vuelven a hacer los cirios del próximo año, le añaden un poquito más de cera. Otras lo parten a la mitad o en 4 partes y lo ocupan para colocarlo como pequeñas velas para las imágenes o para el mismo altar. Otros, como el caso de usted, ¿verdad?, me he dado cuenta que, al igual que usted, hermana, otras se llevan el cirio a su casa con el permiso del sacerdote para tenerlo en un lugar digno y le dan este uso. Lo encienden en momentos de oración, en momentos de dificultad, con mucha fe, con mucha reverencia. No anda el cirio ahí tirado por cualquier lado, porque es un cirio bendecido por la Iglesia y que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, de él, en Roma, se hacen los medallones del Agnus Dei, que es un sacramental que el mismo Romano Pontífice bendice y entrega, ¿verdad? Entrega a ciertas personas en Roma. Entonces, mientras el uso no sea indigno, inapropiado, irreverente o profano, pues no le veo, personalmente, no le veo pues nada malo. Y según las rúbricas, igual como le digo, no se da una prohibición tampoco en ese sentido de que pueda ser utilizado después de que se acabó su función, ¿verdad?, su función durante el año para el que estaba bendecido, pues que sea utilizado de estas maneras que hemos mencionado. Si es el cirio del año, pues no, nada tiene que andar haciendo el cirio de este año en la casa de ningún fiel. Tiene su lugar dentro de la iglesia, ¿verdad?, tiene su lugar propio. Pero el cirio que ya se dejó de usar y ya se bendijo al nuevo, pues se le puede dar estos fines siempre reverentes, siempre dignos, siempre sacros, ¿verdad? Es mi opinión en ese sentido. Ok, gracias. A usted, hermana, por su participación. Padre, ¿Alguien más quiere comentar? Nuevamente Jacqueline Morales, de Texcoco. Sí. Padre, yo aquí me quedé con una duda. Nos estaba usted indicando de que antiguamente el cirio se prendía durante
la Pascua y en la ascensión del Señor se apagaba, y que después en Pentecostés se volvía a prender y ya después se ponía junto a la pila bautismal. Eso era antiguamente. Ahora, el cirio pascual debe permanecer prendido hasta Pentecostés o hasta la ascensión del Señor. No, hasta Pentecostés. Hasta Okay. Pentecostés. Okay. Así debe ser. Cuando se apaga el cirio, ahí les voy a dejar el enlace también para que ustedes lo vean, y está también la rúbrica en el misal romano, ¿verdad? Que se ocupa para la misa, no el misal revista que tienen los fieles. En el misal romano, ahí en la rúbrica la encontramos, que terminada la misa de Pentecostés, dice la rúbrica al final que en este momento se apaga el cirio pascual y se coloca pues junto a la pira bautismal. Entonces, la rúbrica nos indica que en la celebración de la misa actual con el misal de Pablo VI, se debe apagar el cirio hasta después de la última misa de Pentecostés, hasta después de la última misa de Pentecostés, o después de la segunda víspera de Pentecostés. Es decir, si ese día en la parroquia hubo misa en la mañana, la misa de Pentecostés, y en la tarde se van a rezar las vísperas solemnes, las segundas vísperas, que es la oración de la iglesia para la tarde, pues ahí todavía se enciende, pero acabadas las vísperas, se apaga el cirio y se coloca. Entonces, en la ascensión, al cirio no se le hace nada. El cirio ahí está, encendido, y ahí se maneja encendido. Si yo estuviera celebrando la misa de cara a Dios en latín, bajo el misal de Juan 23, entonces ahí sí, yo estoy siguiendo ese esquema, estoy viviendo esos modismos en la liturgia, pues yo apago el cirio después del Evangelio de la Ascensión. Pero como estamos viviendo la misa de Pablo VI, esa ceremonia no tiene lugar de ser en la misa actual. Se debe hacer según la rúbrica. Repito, después de la última misa o después de la segunda víspera del día de Pentecostés. Ahí se apaga el cirio pascual. Espero le haya quedado un poquito más claro, hermano. No sé si quedó con alguna duda. No, estuvo bien, gracias, padre. Claro que sí, para servirle, hermana. ¿Alguien más? O no sé si hay algún comentario ya en YouTube. No, no hay ningún comentario en YouTube. Muy bien. Bueno, les recuerdo... Padre, nuevamente yo, Rosa Edelia. Padre, he notado que hay mucha gente que compra sus cirios para el transcurso del año y piden encenderlo directamente del cirio. ¿Eso está bien? Ese cirio, ¿qué es lo que se debe hacer si compran estos grandes cirios que he visto que en algunas casas las compran? Lo que se hace es cuando yo voy a la vigilia de Pentecostés, llevo mi cirio pequeño, el que yo puedo llevar, ¿verdad? Y cuando se da la comunicación del fuego, mientras se va en procesión hacia el presbiterio, cuando se canta Cristo luz del mundo, la damos gracias a Dios, pues ahí yo tomo del fuego que comunica el sacerdote del cirio, y ya con ese cirio, pues yo le puedo comunicar el fuego a ese cirio de mi casa. Entonces, perfectamente es el mismo fuego el que se le comunica, porque esa vela tiene ese fuego. Entonces no hay ningún problema de comunicar de un cirio al otro el fuego del cirio pascual de la parroquia. Entonces yo no necesito llevar a la parroquia a bendecir mi gran ciriote para que se le comunique este fuego, porque esa comunicación del fuego se nos da a nosotros el día de la vigilia pascual, el día de la vigilia pascual. Dentro de un bautismo, que es cuando se vuelve a prender el cirio, ¿verdad? Porque el cirio no hay que prenderlo en ningún otro momento. Dentro de un bautismo, pues se comunica el fuego a la vela del bautizando, a la vela del recién bautizado ya en ese momento. Pero no dice ahí la rúbrica, y si alguien quiere tomar fuego en ese momento, aproveche para pedirle fuego al sacerdote. No, no lo dice. Y si el sacerdote le quiere pasar ese fuego, pues ya es cosa de él. Pero lo correcto, lo apropiado en la praxis debe ser esa, que yo el día de la vigilia lleve de esos cirios pequeños a la vigilia, tomo fuego nuevo del cirio pascual cuando se le comunica a los fieles, que lo mandata ahí la rúbrica, y de ese fuego yo le paso el fuego al cirio grande que tenga en mi casa. No hay ningún inconveniente en hacerlo de esa manera. ¿Ves? Pero ya estar pidiendo ahí el fuego del cirio, ahí en otros momentos, ya le miro yo como una mentalidad cuasi mágica. Ay, es que si no es fuego del cirio, no sirve la vela.
No, porque hay que ir a estos programas que le dije sobre las velas, el 53 y el 54 de mi canal, para entender cuál es el sentido del fuego cuando oramos, qué representa para un cristiano el fuego. Porque si yo lo enciendo únicamente con el fuego del cirio y si no es de ahí del cirio no lo enciendo porque no pasa nada, mi mentalidad ahí está rayando lo mágico, es cuasi mágica o cuasi esotérica. Ya es una mentalidad desviada, porque no tiene más poder, porque es que es el fuego del cirio pascual y no es el fuego de cualquier... No, ¿cuál es el sentido de la vela en sí? Claro, como sacramental tiene su valor. Las velas se pueden llevar a bendecir y también la iglesia estipula días especiales para la bendición de las velas. Por ejemplo, el día de la Candelaria o el día de San Blas, hay bendiciones particulares de la iglesia sobre las velas. ¿Puedo pedir la bendición de la vela en otro momento? Perfectamente. Perfectamente hay en el ritual la bendición de la vela, cualquier otra circunstancia. Esas velas bendecidas son un sacramental y las enciendo. Pero igual, si yo estoy orando en mi casa y pongo una vela que acabo de comprar, adquirir en la tiendita, ahí delante de la imagen de mi santo de devoción, pues la vela me recuerda mi fe y la oración, que así debe arder mi fe como la luz de la vela, pero no significa que no va a funcionar mi oración porque la vela no estaba bendita. Ese es un sentido ya mágico de los sacramentales que debemos desterrar de nuestro pensamiento. Vayan a verse también los capítulos sobre los sacramentales, se los voy a dejar ahí el enlace del primer video y ahí están los demás, creo que son 3 o 4 videos sobre sacramentales que les puede ayudar a despejarse la mente de esta visión cuasi mágica de los sacramentales. Espero haber respondido Muchas su gracias, pregunta, padre. Ana. Sí, muchas gracias, padre. Perfecto. Bueno, si no hay ningún otro interrogante, vamos a cerrar la sesión de hoy con la oración poniéndonos en la presencia de Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te damos infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión formativa. Que todos los conocimientos que aquí adquiramos nos sirvan para ser más humildes y sencillos y menos soberbios cada vez. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aquí aprendemos para que podamos servirte mejor en nuestras comunidades y ayúdanos a comunicar a otros las riquezas que tú nos comunicas. Que todo cuanto hagamos redunde en alabanza tuya, en bien nuestro, y que todo siempre tenga, Señor, en ti su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix. Nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus. Sed a periculis punctis liberanos semper. Ovid gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio. Contra nequis insides diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplicete precamur. Tuque princeps milicia celestis, Satan aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Les deseo a todos que el Señor me los bendiga y me los guarde y me los proteja siempre.